Me congratula mucho que estemos reiniciando estas actividades a través de este cuarto ciclo de conferencias sobre procesos y biomateriales lignocelulósicos sustentables, ¿verdad? Y pues tenemos participación de la doctora Berenice, del maestro Héctor, del doctor Israel Hurtado, el doctor Abraham Cetina y del doctor Antonio Romero. Y ojalá, aunque estamos terminando el año, pero pues que nos sirva como estímulo para que regresemos en 2022 con las baterías cargadas. Probablemente esta situación de la contingencia pues todavía va para largo. Entonces hay que seguirnos pues cuidando también, pero que nos permita también seguir ya trabajando y de alguna manera retomar nuestras actividades normales. Los felicito mucho a todos, gracias por su participación y deseo que tengamos un ciclo muy exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva. También la maestra Magdalena González nos va a estar aquí ayudando en la conducción, en la moderación también de la sesión de preguntas. Entonces, pues, muchas gracias, maestra Magda, y a todos por estar presentes aquí. Vamos a iniciar con nuestra primera presentación a cargo de la doctora Berenice Clifton García. Si gustas ir subiendo tu presentación, doctora Berenice. Su título de su trabajo el día de hoy es Bioreactor tipo Airlift para la obtención de metabolitos microbianos a partir de agroresiduos. Y la doctora Berenice, voy a leer algunas líneas sobre su currículum académico. Es egresada de la Universidad de Guadalajara, hizo una licenciatura en Ingeniería Química. Posteriormente también realizó una maestría en Ciencia de Productos Forestales. Es egresada de nuestro programa, lo cual me da más gusto que participe en este evento. Y su trabajo de tesis recepcional fue evaluación del biodeterioro por hongos gilófagos e intemperismo de un material compuesto de poliuretano y bagazo de agave. Posteriormente también se graduó de doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos con la tesis titulada Producción de polihidroxialcanoatos por bacterias aisladas de muestras ambientales utilizando diversas fuentes de carbono en un bioreactor. Ha participado en la divulgación de artículos científicos en revistas como Bioengineering, Letters in Applied Microbiology y también en algunos congresos como el AMIDIT, también como la International Academy of Food Science, en los cuales ha presentado trabajos de investigación producto de sus investigaciones y también por ahí tiene participación como docente en la Universidad del Valle de México y también debo decirles, aquí yo le sumaría a su pues, experiencia académica que actualmente está pues teniendo un postdoctorado en nuestro departamento de madera, celulosa y papel. Quizás luego por ahí nos platica algo de lo que va a hacer por aquí, pero voy a ceder la palabra a la doctora Berenice para que inicie con su presentación. Muchas gracias, doctora. Adelante. Perdón. Así pues es. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar hoy de los bioreactores tipo Airlift para la obtención de metabolitos microbianos a partir de agroresiduos. Hablaremos un poco la introducción de los bioreactores, de los agroresiduos agroindustriales y de los PHAs y lo que estamos haciendo ahorita en el proyecto que estamos trabajando. Bien, empecemos por qué son los bioreactores. Pues son equipos de fermentación y los tenemos de diferentes formas. Los más comunes son los de tanque agitado. Nosotros estamos utilizando un bioreactor Airlift, aunque también hay otros como los de columna. Y dependiendo de cada tipo, tienen diferentes agitaciones. Pueden ser mecánicas o neumáticas, como lo utiliza el Airlift. Y también podemos trabajar en diferentes sistemas, ¿no? Que pueden ser el más común, que es el sistema en lote o batch comúnmente, que es iniciamos nuestra fermentación y así se queda, o en un sistema alimentado que vamos agregando poco a poco diferentes productos, ¿no? Cuando trabajamos en sistemas alimentados,
podemos hacerlo de dos formas, tener un cultivo fijo, un volumen fijo, perdón, en el que solo se aumenta poquito, o un volumen variable. Entonces, conforme va aumentando la fermentación, va creciendo nuestro volumen de trabajo. Como pueden ver, al momento de trabajar con bioreactores tenemos muchas formas de configurarlos y como son tantas variables, podemos trabajarlos de diferentes formas. Nosotros estamos trabajando con un bioreactor Airlift y para la producción de metabolitos microbianos, porque pues tiene una gran cantidad de usos en ingeniería química, en tratamientos de aguas, en fermentaciones, pero lo que queremos es enfocarnos en sus ventajas, ¿no? Es que, para empezar, no tiene partes móviles como podrían ser los de tanque agitados. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para el mantenimiento. Y por esta ausencia de partes móviles, tenemos bajos esfuerzos cortantes. Entonces, si quisiéramos trabajar con células de mayor tamaño, esto es muy bueno porque no daña estas células. Además de que tiene una gran eficiencia de mezclado y transferencia de masa, cuando hablamos de transferencia de masa, sobre todo el oxígeno en los procesos aerobios, y tienen un bajo consumo de energía. Esto pues es debido a su propio transporte neumático que es provocado por el aire. Al trabajar de esta forma creamos dos zonas, una de ascenso de líquido con el gas y otra de descenso cuando baja solo el líquido y está relativamente libre de gas. Para conocer todo esto tenemos que ver las características de cada uno de estos reactores, ¿no? Depende de su configuración y vamos a tener que ver entre las más importantes: tamaño de burbuja, la velocidad de recirculación, el tiempo de mezclado y su viscosidad. De lo que les acabo de platicar, pues les presento, este es el bioreactor que tenemos en el laboratorio. Como les platico, aquí tenemos la zona de inyección del gas y el tubo interno es la zona de ascenso, donde les digo va el líquido y el gas. Y la zona de descenso se crea a los lados, donde baja el líquido. Para conocer este tipo de bioreactores es muy importante tener su estudio hidrodinámico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, sus características propias de cada uno de nuestros bioreactores. Ya teniendo estas características que medimos, usamos diversos modelos matemáticos y con esto vamos a predecir cómo se va a comportar. Ya con estas predicciones podemos encontrar las mejores y condiciones óptimas para nuestro bioreactor. Hay distintas formas de hacerlo, ahorita platicaremos de ellas más adelante. Entonces, cuando tenemos los bioreactores Airlift, podemos utilizarlos para producir los polihidroxialcanoatos. Aunque hay pocos estudios, se han obtenido muy buenos resultados utilizando diferentes microorganismos. Se ha llegado a tener hasta 150 gramos por litro de biomasa, ¿sí? Y estas con una acumulación de pHa del 42%. En este caso fue polihidroxibutirato que se encontró en este sistema. Y para trabajar con esto tenemos, como les platicaba, diferentes sistemas de producción. Para los pHs tenemos que tomar en cuenta que hay dos etapas. Primero, la etapa de producción de biomasa, donde tenemos que tener un medio de cultivo balanceado nutricionalmente para que pueda crecer nuestra bacteria, y después una etapa de acumulación del polímero. En esta etapa lo que vamos a hacer es estresar a nuestra bacteria, dándole un exceso de carbono y limitación de otros nutrientes. Lo podemos hacer en un sistema alimentado para tener las dos etapas, primero la etapa de producción de biomasa y luego la de acumulación. Pero aquí es muy importante que en la segunda etapa, bueno, en las dos, pero en especial en la segunda etapa, cuando queremos que se acumule el polímero, evitar que escasee la fuente de carbono, porque en cuanto empiece a escasear la fuente de carbono, se va a activar la pHa de polimerasa, que va a empezar a degradar nuestro pHa intercelular. Entonces, como es lo que queremos obtener, si se empieza a degradar, pues no vamos a obtener nada. Entonces, ahorita les platiqué cómo obtenemos el pHa, aunque nos falta poquito ver qué es el pHa, ¿no? Pues los polihidroxialcanoatos son poliésteres de ácido hidroxialcanoico, ¿sí?
y, como les platicaba, se acumulan en las bacterias de forma de gránulos. Es una acumulación intracelular cuando tenemos este estrés nutricional, exceso de carbono, limitación de nitrógeno, fósforo, magnesio. Estos polihidroxialcanoatos los podemos comparar con los termoplásticos que son obtenidos del petróleo. Un ejemplo de este termoplástico son el polipropileno. Pero tenemos que ver las ventajas que tiene. Es que lo podemos obtener de fuentes de carbono renovables, además de que es biodegradable y biocompatible. Como les platicaba, los microorganismos productores de PHA, tenemos más de 300 especies, tanto gram positivas como negativas. Todos deben de tener la enzima polialcanoato sintetasa, ¿sí? Y teniendo nuestro PHA de distintos tipos de de PHA, aún no es el PHB. Y lo vamos a clasificar de acuerdo a su cadena, de cadena corta, de cadena media, de cadena mixta. Dependiendo de su cadena, vamos a tener diferentes propiedades, entre las cuales son su temperatura de transición vidrio, el porcentaje de cristalinidad y la temperatura de fusión. Y para obtenerlos, como les digo, podemos hacerlo a partir de fuentes renovables. Tenemos, principalmente las dividimos en dos, ¿no? Las fuentes puras, que serían la glucosa, sacarosa, almidón, glicerol, o lípidos, o fuentes complejas, que son las que nos interesan ahorita, que es los residuos de alimentos, de bosques, lignocelulósicos, el glicerol de la fabricación del biodiesel, el lactosuero de la industria láctea, el aceite de freír o incluso melazas que podemos obtener. Es muy importante considerar estas fuentes complejas, sobre todo los residuos, porque para su producción tenemos un costo del cultivo del 50% es este. Entonces, si queremos hacer un proceso rentable, tenemos que ver cómo disminuir el costo del medio del cultivo, y esto sería utilizando los distintos residuos agroindustriales que tenemos al alcance, ¿no? Aquí en la industria, aquí en Jalisco más bien tenemos la industria tequilera, entonces ahí podemos obtener bagazo de agave, tenemos la caña y de ahí podemos obtener melazas, el lactosuero, pulpa de mango, nejayote, y de todos estos residuos hemos nosotros podido producir PHA. Y una vez que ya lo tenemos, bueno, que nuestras bacterias producieron el PHA, ya lo tienen acumulado, hay que recuperarlo. Para hacer esto hay que tomar en cuenta que hay distintos métodos. Tenemos físicos como pueden ser los molinos o los homogenizadores de alta presión, métodos químicos como la digestión con hipoclorito o extracción con solventes como es el cloroformo. Además tenemos métodos biológicos que es el uso de enzimas como la glucosidasa. Ya que tenemos nuestro PHA, entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿No? ¿Qué lo queremos usar? Tenemos las aplicaciones que pueden ser en nuestro uso diario, como envases o embalajes, o en la industria biomédica, que puede ser de suturas, liberación controlada de fármacos, implantes. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos el hecho de que los PHA son biodegradables. Se pueden degradar tanto en aguas residuales como en suelo y composta, y esto nos va a ayudar a disminuir la acumulación que tienen los plásticos derivados del petróleo, ¿no? Que pues para el 2014 había más de 250,000 toneladas. Y aparte hablamos que también son biocompatibles y se pueden crear mallas y suturas, suministros de fármacos o catéteres utilizándose. Hay que tener en cuenta estas ventajas. En el proyecto que estamos trabajando en el laboratorio es diseño y caracterización de un bioreactor Airlift para la producción de polihidroxialcanoatos a partir de residuos agroindustriales. Primero lo que hicimos fue el aislamiento de las cepas. Encontramos 2 cepas que son las que mejores han trabajado, que es Achromobacter musicolens, que es la de la A, y Stenotrophomonas rhizophylla, que es la C2. Estas cepas se aislaron de suelo forestal, de aquí de la primavera, y para comprobar que acumulaban, usamos una tinción de azul nilo y las trabajamos con distintas fuentes de carbono.
Así es como se ve la tinción positiva. También podemos ver la acumulación de los gránulos. Este es en Achromobacter musicolens, es más grande. Mientras que en Stenotrophomonas rhizophylla tenemos acumulación de más, son gránulos más pequeñitos, pero varios gránulos. Ya teniendo nuestras cepas, lo siguiente que hicimos fue diseñar y construir nuestro bioreactor. ¿Sí? Para eso tuvimos que considerar la geometría y, como les platicaba, es un transporte neumático. Entonces, a partir de esto, buscamos y vimos que teníamos que tener una relación entre el diámetro externo y del interno y el externo de 0.3, entre la altura y el diámetro externo de 6, entre la altura y el diámetro y entre las dos alturas de 0.57. Una vez que tuvimos esto, quisimos trabajar con un volumen de 2.4 litros y obtuvimos, de acuerdo a nuestra geometría, utilizamos un diámetro de 1 centímetro con una altura de 1 pulgada, una altura de 30 centímetros para el tubo de rastreo interno, mientras que para el externo fueron un diámetro de 3 pulgadas y una altura de 50 centímetros. Todo esto lo tuvimos que adaptar a lo que nos ofrecía la industria para poder construir nuestro bioreactor de manera que fuera pues económicamente viable, ¿no? Que no tuviera un costo inicial tan alto. Y esto es importante pues considerar que el hecho de que nosotros lo hayamos mandado a hacer pues nos dio un costo mucho más económico que el de comprar un equipo ya hecho. A partir de aquí, ya que tuvimos nuestro bioreactor, hicimos la caracterización hidrodinámica. Para esto hicimos un diseño de experimento de 2⁻³ con un punto central por duplicado. Trabajamos, los 3 parámetros que trabajamos fue flujo de aire, el volumen de líquido y la distancia del dispersor. Sí, con un valor bajo, el medio y el alto. ¿Sí? A partir de aquí, las tres características que calculamos fue el área superficial. Para esta área tuvimos que calcular la retención del gas, que fue con una diferencia de volúmenes, y trabajar encontrando un tamaño de burbuja. Para hacer esto, tuvimos que tomar fotografías de nuestras burbujas y utilizamos un programa de MATLAB. Después, para el tiempo de mezclado, utilizamos fenolftaleína como indicador y estuvimos alternando entre agregar ácido clorhídrico y hidróxido de sodio para tener un cambio de color. Y por último, el tiempo de recirculación. Aquí, después de que usamos el 2⁻³ con un punto central, tuvimos que hacer un cambio y utilizar puntos estrellas por la linealidad que no teníamos en el otro sistema. Y aquí utilizamos un método de trazado de B1. Los resultados que obtuvimos de esta caracterización es que el flujo de aire influyó para todos nuestros parámetros, el volumen solo influyó en área interfacial y tiempo de mezclado, la distancia del dispersor en tiempo de mezclado y tiempo de recirculación. Para tiempo de recirculación también tuvo que ver el flujo de aire en relación con sí mismo y de volumen en volumen, mientras que para el área interfacial la relación de volumen con la distancia del dispersor. Y de aquí obtuvimos los parámetros para la optimización. Si queremos optimizar el área interfacial, utilizamos un flujo de aire de 1.5, un volumen de 2.4 litros y una distancia del dispersor de 5 milímetros. Igual para minimizar el tiempo de mezclado. Aunque para el tiempo de recirculación obtuvimos otros resultados, también queremos minimizarlo, de 1.17 de flujo de aire, de 2320 del volumen y una distancia de 14 milímetros. Utilicemos estos datos para calcular la transferencia de oxígeno, que usamos una titulación con yodo. Considerando que tenemos un proceso aerobio, entonces la transferencia de oxígeno es algo muy, muy importante. Trabajamos estas configuraciones y obtuvimos que a mayor flujo de aire era mayor la transferencia de oxígeno. En estas consideraciones,
Y ya que tuvimos esto, lo siguiente fue, bueno, lo tenemos en físico, vamos a ver qué hacemos, qué obtenemos al momento de hacer una simulación. Para hacer esta simulación utilizamos el programa COMSOL Multiphysics con las distintas velocidades de flujo de aire y lo transformamos a velocidad superficial del aire, que es como lo trabaja el programa. Usamos estas 3 configuraciones y a partir de aquí pues obtuvimos los resultados de la simulación. Aquí podemos ver la velocidad del líquido en las 2 zonas. Y después de esto, lo que hicimos es comparar nuestros valores experimentales con los de la simulación. Para las 3 configuraciones siempre el valor experimental fue un poco más alta, pero si vemos, están relacionados. Esto es en la velocidad de ascenso del líquido, mientras que en la velocidad de ascenso del gas igual. Tenemos valores experimentales un poco mayores que los obtenidos en la simulación. Ya teniendo tanto los resultados experimentales como la de la simulación, ahora sí decidimos utilizar nuestra configuración óptima para hacer la fermentación en el Airlift. Para esto utilizamos la bacteria que hablamos de Achromobacter musicolens y como residuo utilizamos pulpa de mango. ¿Sí? A partir de aquí usamos un inóculo de 10% en sacarosa y aquí es el Airlift. La configuración que decidimos utilizar de acuerdo a los resultados obtenidos fue de 1.17 bbm de flujo, 2.320 mililitros de volumen y una distancia del dispersor de 14 milímetros. Y utilizamos un sistema de lote alimentado de 85 mililitros cada 12 horas. Esto solo fue de pulpa de mango para ir agregando la cantidad de fuente de carbono. La cinética que obtuvimos, perdón, aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra cinética para biomasa y para la acumulación de PHB. Llegamos a tener hasta 4.2 de biomasa y de 0.9 nuestro porcentaje de acumulación, no, de gramos por litros de PHB. Y aquí podemos ir viendo el consumo de azúcares. Vemos que la bacteria prefirió la glucosa, mientras que la fructosa se fue acumulando conforme fue pasando el tiempo, y también tenemos una ligera acumulación de la sacarosa, aunque no es tan notorio. Mientras que teníamos una relación inicial de 1.7 a 1 de carbono-nitrógeno y al final de 110 a 1 de carbono-nitrógeno. A partir de aquí, ya tuvimos nuestro PHB, lo que hicimos fue caracterizarlo, ¿sí? Este fue el FTIR que obtuvimos. Tenemos aquí en la región de 1724 el grupo carbonilo, que lo que nos indica es de los ésteres. Después los enlaces carbono-hidrógeno de los grupos metileno, el carbono-hidrógeno de los metilos y los grupos ésteres de entre 1300 y 1100 del carbono-oxígeno, ¿sí? De los enlaces. También hicimos resonancia magnética nuclear y aquí tenemos en 5.2, aquí está, perdón, en 5.2 los hidrógenos del CH, en 2.5 los hidrógenos del CH2, que serían estos de aquí. Y por último, los hidrógenos del CH3 en 1.2. De aquí obtuvimos, como vemos, pues nuestro espectro, tenemos que corresponde al PHB, que es el polihidroxibutirato, lo que obtuvimos en esta fermentación. Y por último hicimos un DCC para las propiedades térmicas, ¿sí? Aquí lo que podemos ver en esta zona aquí es la temperatura de fusión, ¿sí? Por último, de todo lo que obtuvimos en esto, logramos tener la temperatura de transición vitrio en -2 grados centígrados, la temperatura de fusión en 170 grados centígrados, un cambio de entalpía de 66.6 joules por gramo,
y un porcentaje de cristalinidad de 45.6%. Obtuvimos también el peso molecular de 301 kilodaltos. Esto se hizo con el HPLC, y de resonancia magnética obtuvimos que fue un polihidroxibutirato. ¿Sí? Pues sería ahorita todo. Gracias por su atención y ahora sí estamos listos para pasar a las preguntas. Muchas gracias, doctora Berenice. Gil Trujillo tiene levantada la mano. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Berenice. Doctora Berenice, perdón. Hola, buenos días. A mí me quedó duda con lo que dijiste, que se iba concentrando la fructosa. ¿Y esto representa compromete el rendimiento de la reacción o no habría problema con eso en ese tipo de reactores, pues? La acumulación de cualquier fuente de carbono es necesaria tener esta relación de carbono y nitrógeno para que acumule. Lo que sucede es que, de cuenta, por ejemplo, si está todo el medio equilibrado, carbono, nitrógeno, lo que va a hacer nuestra bacteria es decir, soy muy feliz y voy a crecer y me voy a reproducir, ¿no? Así es como está cuando es. Pero cuando tú le quitas nitrógeno o esta relación carbono-nitrógeno aumenta, entonces el microorganismo dice, a ver, algo está pasando. ¿Por qué no tengo nitrógeno ahorita? Pero sí tengo carbono. Entonces, si tengo carbono, pues voy a aprovechar y voy a empezar a acumular carbono en forma del PHB o PHA. En ese caso fue PHB, ¿no? Porque es como nosotros tenemos la grasita de nuestro cuerpo como reserva de energía, ¿no? Entonces, es lo mismo que hace la bacteria. ¿Tiene carbono? Lo acumulo. Y lo acumulo de esta forma de gránulos. Entonces, al tener esta acumulación de que tenemos más carbono, que es la acumulación de fructosa, entonces la bacteria dice, hay carbono, acumulo. Entonces, por eso es deseable que aumente este exceso de carbono, o puede ser, si es el exceso de carbono, porque cuando aumenta el carbono, aumenta la relación carbono-nitrógeno, aunque realmente lo que es importante para la bacteria es esta relación carbono-nitrógeno. ¿Sí? Si no tenemos una relación alta, no va a acumular. Entonces, por eso es muy importante esa relación, que haya mayor cantidad de carbono. Gracias, doctora Berenice. Tenemos otra pregunta en el chat. Comenta Josmar Araúd Vázquez, ¿cuál es la condición mínima de fuente de carbono para evitar la degradación del metabolito? Más que la la relación es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Si empieza a cambiar esta relación, si tenemos cercano a 10 de carbono nitrógeno, el metabolito ya no va a empezar a acumular. ¿Sí? Sí, va a ser esto. ¿Y qué pasa si tenemos muy poco carbono? ¿Qué es lo que va en el medio? Entonces, si tenemos, que empieza a aumentar esta relación, va a decir, ya necesito usar este carbono que tengo acumulado. Sí, bueno, no sé si es más o menos la pregunta. Entonces, si ya no tengo carbono en el medio, voy a usar el que yo tengo. Es como si te pones a dieta, pues empiezas a usar la grasita que tienes. Exactamente pasa lo mismo con la bacteria. Si no le llega carbono, pues usa el que ya tiene. Muchas gracias. Tenemos también participación del doctor Rubén San Juan Dueñas. Adelante, doctor. Y posteriormente la maestra Hilda Palacios. Sí, muy buenos días a todos. Doctora Berenice, gracias por compartirnos sus experiencias, sus investigaciones. Aquí yo le hago dos preguntas o reflexiones, ¿verdad? Su trabajo ha sido muy amplio.
Es decir, yo hice un mapa conceptual rapidísimo de decir, usted aisló, ¿verdad?, las bacterias, usted hizo el diseño, usted lo simuló y lo optimizó y después, ¿verdad?, lo llevó a pues a la práctica. Y en ese sentido, pues también visualizo que la caracterización o el aislamiento, ¿verdad?, implica conocimientos de biotecnología. El diseño implica conocimientos, ¿verdad?, básicos de ingeniería química. Y el tratar la materia prima como un desecho agroindustrial implica pues lo que nosotros manejamos como materias primas y más todavía, ¿verdad?, llevarlos a un producto compatible, ¿verdad?, compostable, ¿verdad?, del cual usted se ha proyectado. Mi pregunta concreta, la segunda reflexión es, o pregunta, ¿usted tiene ya planes, criterios o apoyo para escalar este tipo de fermentador? No, ahorita pues todavía no. Si lo comparamos a nivel costo, el hecho de que el PHB cuesta 5 veces más. ¿Cómo no? Entonces, lo que queremos hacer ahora es la siguiente parte. Más que irnos a competir por precio directamente con los plásticos del petróleo, es por uso. El hecho que lo que queremos hacer ahora es meternos al área de producción. Aplicaciones. Aplicaciones será. De las aplicaciones biomédicas. Ahí está. Entonces, okay. Queremos ver, porque en esta área no nos vamos por costos, sino ya podemos tener un producto que cueste más por el tipo de aplicación. Entonces, lo siguiente que queremos trabajar es en esa área biomédica, que son, no es tanto el costo, pero tenemos que tener, para empezar, un producto muy puro